Hola, soy la doctora Zaira Medina y el día de hoy les voy a hablar sobre SUDEP, muerte súbita en epilepsia. Recientemente escuchamos la noticia sobre la muerte del actor Cameron Boyce, quien aparentemente padecía epilepsia. Recordemos que la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica caracterizada por la predisposición anormal de presentar crisis secundarias a una descarga eléctrica anormal en el cerebro y para efectos prácticos, de acuerdo a la Liga Internacional contra la Epilepsia en su última definición, podemos diagnosticarla incluso ante una sola crisis epiléptica, pero con alto riesgo de recurrencia. Es decir, en quienes hayan presentado una sola crisis epiléptica y además tengan un electroencefalograma con actividad epiléptica o bien un estudio de neuroimagen anormal, ya sea resonancia magnética o tomografía de cráneo. Sabemos que con la adecuada elección de tratamiento antiepiléptico, cerca de 70% de los pacientes se mantendrán libres de crisis y un pequeño porcentaje continuarán con crisis a pesar de consumir 2 o más antiepilépticos. Esto evidentemente incrementa el riesgo de padecer accidentes, se asocia con aislamiento social, desempleo, depresión y merma de forma muy significativa la calidad de vida. La muerte súbita en epilepsia, SUDEP por sus siglas en inglés, se define como la muerte no traumática, no esperada, es decir, súbita, ya sea presenciada o no, y que ocurre en circunstancias benignas en un individuo con epilepsia, ya sea con o sin una evidencia de crisis epiléptica, pero excluye la presencia de estado epiléptico y en la autopsia no se encuentra otra causa de muerte. Las personas con epilepsia tienen 27 veces más riesgo de presentar muerte súbita. La incidencia de SUDEP es baja en niños, es mayor en adolescentes y tiene su pico en adultos jóvenes. Dentro de los factores de riesgo identificados se incluyen falta de adherencia al tratamiento y privación de sueño. Algunos otros, como consumo de alcohol, estrés y ciclo menstrual, podrían ser importantes, aunque su papel es poco claro porque los pacientes con epilepsia en algún momento se exponen a ellos y no siempre generan muerte súbita. Sin duda, el principal factor de riesgo es el pobre control de las crisis tónico-clónico generalizadas, ya sean de inicio focal o generalizado, y también es más frecuente en el sexo masculino, con edad de inicio de epilepsia antes de los 16 años, evolución mayor de 15 años de la enfermedad y el número de crisis generalizadas tónico-clónicas por año evidentemente influye en este riesgo, sobre todo si hay más de 2 por año, se incrementa significativamente. La causa de SUDEP es desconocida, pero se han propuesto algunos mecanismos para explicarla, sobre todo la disfunción respiratoria y cardiovascular, aunado a alteraciones en la estructura cerebral, función y conectividad del parénquima en pacientes con epilepsia. Es posible que exista una alteración en el control del sistema nervioso autónomo. De hecho, estudios con resonancia magnética han documentado atrofia del tallo cerebral en quienes padecen epilepsia y ello podría contribuir a esta pérdida del control autonómico e incluso se ha propuesto que la disfunción del hipocampo y amígdala puedan condicionar depresión respiratoria que potencialmente contribuye a la muerte súbita en epilepsia. En el estudio Mortemus se realizó un análisis retrospectivo de los casos con SUDEP en centros de monitorización de pacientes con epilepsia y documentaron que la muerte súbita es precedida por una alteración respiratoria y de la función cardíaca posictal, es decir, al término de una crisis, sobre todo generalizadas, y que es mediada por el sistema nervioso central e inducida por este tipo de crisis tónico-clónicas generalizada, que culmina en muerte inmediata o bien con un periodo breve en el cual se restablece la función cardiorrespiratoria, pero con el mismo desenlace, es decir, apnea terminal y asistolia. Existe poca evidencia sobre el tratamiento preventivo de SUDEP. En un metaanálisis se encontró un estudio de casos y controles en el que se incluyeron maniobras de supervisión nocturna, como dispositivos auditivos o el hecho de dormir en el mismo cuarto con alguien para los pacientes con epilepsia. Y al parecer hubo un discreto descenso en el riesgo de presentar muerte súbita. Sin embargo, en el momento actual existen pocas estrategias para su prevención. Considero que un diagnóstico temprano, con la adecuada elección de antiepiléptico, apego estricto al tratamiento y una muy buena monitorización de efectos adversos podría ser una estrategia útil en la prevención de SUDEP para quienes viven con epilepsia. Muchas gracias por su atención. Soy la doctora Zaira Medina para Medscape en español.